Hola querida iglesia, hoy día les quiero compartir acerca de la voluntad de Dios. Así que los invito a que podamos leer en Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pablo entonces está exhortando a los hermanos de la iglesia en Roma a que ellos presenten sus cuerpos, todo su cuerpo, ¿cierto? Toda su vida en adoración a Dios, y que también no se amolden al mundo, sino que sean transformados a través de la mente, y que en base a eso van a poder comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios. Así que, ¿qué es entonces la voluntad de Dios? La Biblia se refiere ampliamente a la voluntad de Dios, y lo vamos a entender dentro de dos aspectos. El primero, la voluntad de Dios es su voluntad soberana. Es el control soberano sobre todo lo que sucede, ¿sí? Hablamos de la voluntad de Dios cuando, por ejemplo, que Cristo muriera, que Cristo padeciera, era la voluntad de Dios y eso ocurrió, ¿sí? La misma creación era la voluntad de Dios, y en sus decretos, ¿cierto? Eso ocurrió. Tiene que ver con su soberanía, con sus decretos. Lo que el Señor quiere, eso ocurre. Por otro lado tenemos la voluntad prescriptiva, la que se relaciona con aquello que Dios aprueba que sus criaturas hagan. En este caso, nosotros, ¿cierto? Aquellas cosas que vemos en la Biblia como mandatos, mandamientos, por ejemplo en el Antiguo Testamento, la ley. Vemos que esa es la voluntad de Dios. No siempre se cumple, porque es la voluntad para que el hombre la haga, y como el hombre es pecador, a veces la hace y a veces no, ¿cierto? Entonces, lo vemos desde esa perspectiva. Es lo que Dios aprueba que el ser humano haga. En Cristo, en Cristo vemos justamente también como Él, bueno, su sacrificio, su venida, como dije, estaba decretada, estaba establecida de la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, pero también Él como hombre, como humano, Él cumplió la voluntad de Dios, Él cumplió toda la ley, y Él mismo decía, yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Y es en ese sacrificio en donde también aquellos que creemos en Cristo, y tenemos el don del Espíritu Santo por lo mismo, el mismo Espíritu Santo nos capacita para vivir en su voluntad, en todas estas cosas que Dios aprueba, sus mandamientos, sus ordenanzas, que no son solo las del Antiguo Testamento, sino todo lo que vemos en el Nuevo Testamento también. Entonces, ese es el llamado que tenemos nosotros. Y entender estos dos aspectos, o estas dos miradas de la voluntad de Dios, que es una sola, nos ayudan, porque muchas veces nosotros anhelamos y oramos en ese sentido de buscar o saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y muchas veces cuando oramos o tenemos ese pensamiento, nos referimos a su voluntad soberana. Queremos saber con quién me voy a casar, queremos saber dónde voy a trabajar, en qué país voy a vivir, si me voy a dedicar a esto, si me voy a dedicar... Queremos saber esas cosas que en la voluntad de Dios están ocultas. El Señor no nos revela todas las cosas que Él ha dispuesto que ocurran, no nos ha dado a conocer todas las cosas que van a ocurrir en el futuro, algunas sí. Y este versículo que leímos recién nos habla justamente de cómo, llevando a cabo, cumpliendo, obedeciendo esta voluntad, este aspecto que Dios aprueba del ser humano que haga, ¿cierto? Eh, que es tanto ofrecer nuestro propio cuerpo en adoración, vivir dentro de su voluntad, y implica esta transformación de la mente. Podemos comprobar entonces que esa voluntad, no la voluntad soberana, sino que la voluntad que Él nos ha dispuesto para nosotros hacer, es buena, es agradable y es perfecta. Al Señor, más que nosotros sepamos su voluntad soberana, dónde tenemos que ir, al Señor le interesa más que estemos allá o estemos acá,
trabajemos en este lugar o estemos en este lugar, presentemos nuestro cuerpo en adoración, no nos conformemos al mundo, sino que vayamos transformando nuestra mente en relación a su voluntad, y ahí comprobaremos que su voluntad ya revelada para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Que tengan un muy buen día.